común. No quiere decir que no pueda variar un poco de acuerdo al aparato, ¿sí? Esta presión la van a encontrar en las plaquitas que tienen los calentadores o las estufas, donde vienen la información, ¿sí? Ya sea en 26.36 o 27.94 gramos centígrados. No es algo que se tengan que aprender, ¿eh? Aquí lo importante es que fíjense, dice, con una tolerancia del 5%. Esto es lo importante. Y en esto se va a basar el cálculo que vamos a hacer, ¿sí? ¿En qué consiste el cálculo? En la caída de presión. Que la presión que se tenga en las líneas de servicio no caiga más allá del 5% en su totalidad, ¿sí? Es decir, cuando hablo en su totalidad es de los tramos. Me explico. Ustedes pueden tener su cilindro o tanque estacionario y de ahí puede pasar al calentador y del calentador a la estufa. Acuérdense que la estufa tiene una tubería flexible, entonces sería 2 tramos más. Sumando esas caídas de presión que tenga cada uno de los tramos, no puede pasar del 5%, ¿sí? Esa es la idea. En su totalidad, a lo mejor en el primer tramo tienen un 2%, en el segundo 0.5%, en el tercero 1% y no superan el 5%, es válido. En cualquiera de las fórmulas que apliquemos, ¿sí? Pero aquí ya comenzamos a hablar de hacia dónde nos dirigimos con el proyecto de gas que haremos más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, esto es para gas LP. ¿De acuerdo? Para gas natural, cuando obviamente no se utilizan cilindros, la presión es más baja, la que utilizan los aparatos de consumo. Entonces, lo único que se hace ahí es calibrar los quemadores o las salidas de gas, para que me entiendan, de los aparatos de consumo, para que salgan a menor presión y entonces la combustión pueda realizarse sin ningún problema. Es cuestión de minutos, o sea, no es algo complicado, que hacen los propios trabajadores de la empresa de gas natural, en todo caso, ¿sí? Pero la de gas LP sería esto. ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, paso a la siguiente. Aquí vamos a hablar de los materiales comunes. Que se utilizan en la instalación de gas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Pues de repente como que se le va. Me anda fallando. Para variar el internet. Bueno. Si me llevo a salir, ahora sí que no se salgan. Me conecto al de mi teléfono y regreso. Los materiales comunes en instalaciones de gas, uno de ellos es la tubería de cobre flexible. Ahí tienen una imagen para que ahora sí lo ubiquen. Para conexiones de consumo específicas por reglamento. ¿Cuáles son esos? La estufa, ¿sí? La conexión a la estufa. Entonces, ahí tiene que ser de cobre flexible. Otra, la conexión del regulador con el cilindro portátil. Ahí es otra, ¿sí? Otra,
aunque no se considera como tramo, pero sí tiene que ser una conexión flexible entre la línea de servicio y el calentador, que ahí prácticamente no se mueve. Muchas veces se utiliza manguera, pero bueno, esos son los lugares por reglamento, ¿no? Pero sobre todo la estufa. Para lugares donde se prevén esfuerzos o vibraciones por mantenimiento o cambio de lugar de los aparatos, evidentemente, ¿no? Y ahí hay un ejemplo gráfico, ¿de acuerdo? Esa es la tubería de cobre flexible, que en las tablas aparece como CF, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una. Otra, cobre rígido tipo L. Es permitido su uso en toda la instalación de consumo, exceptuando las líneas de llenado o las que están expuestas a esfuerzos mecánicos, sin que puedan ser protegidas, ¿sí? Vamos a suponer que lo tienen en una cochera, pero está a un costado de la cochera, entre la cochera y el jardín, por decirlo de alguna forma, pues difícilmente va a tener algún problema, pero más vale poner mejor un tipo K, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. La mayoría de las instalaciones de servicio, de la tubería de servicio, es de tipo rígido tipo L, ¿sí? Cuando hablamos de cobre. Bueno, la tubería, esa es una. Ahí hay un ejemplo, pero es muy similar obviamente al de cobre tipo K. Aquí la diferencia es el espesor de la tubería, ¿sí? La tubería rígido tipo K es más ancha el contorno de la tubería, ¿sí? Para líneas de llenado se utiliza normalmente. Es una tubería reforzada, un espesor más grande, quiero decir, el cual pues obviamente eso es recomendada para la tubería de cobre rígido tipo K, o también la pueden utilizar en lugares donde esté desprotegido como en la anterior, ¿de acuerdo? Es una de las tuberías que más se utilizan en términos generales. Esto es referente al cobre, a lo que se utiliza materiales de cobre, ¿de acuerdo? Básicamente hay tres tipos de materiales: cobre, galvanizado y polietileno, ¿no? O neopreno. Bueno, el otro tipo de tubería es la galvanizada, que es muy común, la tubería galvanizada, ¿sí? Es permitido su uso en todo tipo de instalaciones de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, se puede usar en cualquier tipo de instalación, ¿sí? Aquí la cuestión es que cuando hablamos de tuberías de llenado, la recomendación es tipo K, ¿sí? Pero no quiere decir que no puedan utilizar galvanizada. Sí pueden llegar a utilizar tubería galvanizada, o sea, no hay problema en ese sentido. Pero la especificación es tipo K, cobre tipo K. Casi pregunta de examen, ¿eh? Bueno, esos son los materiales rígidos, entre comillas, porque por ahí está el cobre flexible, referente a los materiales. Ahora, viene otro tipo de material que es la manguera de neopreno, que es común, se llega a utilizar en instalaciones de puestos ambulantes, provisionales. Por su flexibilidad se conectan también a las estufas o a los calentadores a través de este tipo de mangueras. No hay problema en ese tipo de material porque prácticamente es nula la caída de presión. Por eso no aparece en las tablas. Si ya le echaron un ojo a las tablas, verán que aparecen nada más tres tipos de material, ¿sí?
cobre rígido tipo L, cobre flexible y galvanizado, ¿sí? Que son los que se utilizan para los cálculos. La galvanizada tiene poca caída de presión, pero sí tiene. Y las mangueras prácticamente es nula la caída de presión, por eso prácticamente no aparecen por ahí, ¿de acuerdo? Y ahí pongo unos ejemplos, pueden ser de varios colores, normalmente pueden ser negras con líneas amarillas, en este ejemplo que les estoy poniendo son azules, otras con un terminado medio metálico, pero finalmente son flexibles, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Y son se recomiendan para gas, ¿sí? Es válida utilizar es válido, perdón, utilizar este tipo de, de material, la manguera de neopreno, ¿de acuerdo? Y por último, eso es en cuanto a gas LP. Y por último, para gas natural, la red natural, la red urbana de gas natural, lo que se utiliza es el polietileno de baja densidad, ¿sí? Y ahí pongo unos ejemplos, una que es en color verde. Vean el ancho que tiene, el espesor que tiene el polietileno. Normalmente es esta, y la pueden ver con líneas amarillas también, ¿sí? Tiene ciertas especificaciones, porque también este tipo de material se utiliza para agua, para drenaje. Es un material que difícilmente va a tener una fisura, una fuga, difícilmente. Tiene cierta flexibilidad, donde se dan estos ejemplos de fugas, es en las conexiones, sobre todo las de agua, ¿sí? Las hidráulicas, hidrosanitarias. En gas es un poco más complejo que pueda haber alguna fuga de gas, pero se puede dar el caso sin duda, ¿no? Pero normalmente cuando hay alguna fuga de gas natural es en la conexión con el predio, ¿sí? No tanto en las conexiones subterráneas como tal. Y esto, digo, les platico, es a raíz de que así como se roban las tapas de los brocales de las calles increíblemente, poniendo en peligro a la gente, pues también se roban ya no tanto la manguera de neopreno, ¿sí? Pero en un principio las conexiones de las instalaciones de gas natural de la red al predio eran de cobre y se la robaban. No sé si supieron casos, pero se robaban el cobre, lo vendían por cobre, ¿no? Así como se roban las lámparas de alumbrado solar, que lo venden en piezas, son cosas, digo, la verdad que uno no comprende, ¿no? Cómo perjudican estas personas, pero bueno, es otro tema. Entonces, estos son los materiales comunes que se utilizan para gas LP sobre todo, ¿vale? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, criterios sobre las tuberías. Evidentemente no deben de tener dobleces, ¿sí? No, o sea, pueden tener tuberías flexibles, pero no para doblarlas, ¿no? Que a veces, bueno, pues aquí nos ahorramos un codo y lo doblamos tantito. No, mejor pongan un codo, ¿vale? Otro, está prohibido instalar tuberías en cubos de elevadores, plafones, chimeneas, ductos de ventilación, etcétera. ¿Cuál es el sentido acá? Que no puedan estar las tuberías en lugares donde pueda haber alguna fuga y se pueda acumular el gas. Ese es el sentido común, ¿de acuerdo? Por eso
En algún momento les comenté que si van a poner una tubería de gas no visible, no sea en tabla roca, porque la tabla roca tiene huecos. Entonces, si hay una fuga, pues ahí se acumula, sino que tienen que ser ahogadas en concreto. Ahí no va a pasar nada finalmente, si llegara a haber alguna fuga, que difícilmente se podría dar, pero bueno, supongamos. Entonces, en cualquier lugar donde se pueda acumular el gas, ahí no va. Nada de que, bueno, lo meto por el ducto del aire acondicionado y por ahí bajo a la cocina, ¿no? En el caso de algunos restaurantes, no, para nada. Está prohibido totalmente, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, nada de eso. ¿Sí? Bueno, otro punto, no deberán estar, más bien deberán estar distantes de cualquier línea eléctrica al menos 20 centímetros. Esto apréndanse. 20 centímetros de cualquier cable eléctrico, ahí es donde deben de estar deben de ubicarse como mínimo una línea de gas, ¿de acuerdo? 20 centímetros, por lo menos. Bueno, ahora, las tuberías de gas, excepto las de material flexible, deberán ser pintadas de color amarillo, lo que les comentaba la vez pasada. El amarillo es símbolo de gas, ¿sí? ¿Por qué las flexibles no? Porque se pintan y al ser flexibles se les va a caer la pintura. Pero bueno, las líneas de servicio o de abastecimiento, de llenado de gas, etcétera, las líneas de llenado deben ser de color amarillo. Y aquí les puse una simbología de lo que significan los colores en las tuberías. Esta es la más común mundialmente hablando, ¿sí? Cuando son tuberías blancas, es excavación propuesta, básicamente cuando son señaladas. El rosado, marcas temporales. Rojo, líneas de energía eléctrica, cables de conductores eléctricos, pero también se utilizan para agua caliente, ¿sí? Ese es uno de los usos que también se le da a la tubería roja, ¿sí? De color rojo, me refiero. Amarillo, como les decía, gas, vapor, petróleo, materiales gaseosos, aceite, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa o de industria. Pero significa eso, por eso las de gas es color amarillo. Naranjas, que no es muy común, pues son líneas de comunicación, de alarma o de señal, cables o conductos, ¿sí? Esto, digo, es una simbología, entre comillas, mundial, pero no siempre se aplican como tal, ¿no? La naranja, perdón, la azul, agua potable, ¿sí? Eso sí, o agua fría, también se conoce. En el caso de los calentadores, pues el agua fría pues está de color azul y la entrada de agua caliente color rojo, ¿sí? Y en las regaderas, la izquierda es agua caliente y la derecha es agua fría, ¿de acuerdo? Porque a veces como que, ¿cuál es la fría, cuál es la caliente? Esa es la norma. Izquierda caliente, derecha fría. En forma vertical, fría arriba y caliente abajo. ¿Vale? Bueno, luego el púrpura o color morado, agua regenerada, es decir, agua que puede reciclar, ¿no? Al final de cuentas, tratada, a eso se refiere. Verde, alcantarillas o líneas de drenaje. Es muy generalizado lo que les estoy diciendo, pero para que tengan una idea, ¿no? Normalmente vamos a ver líneas verdes, que significan de drenaje, azules, agua potable o agua fría, rojas, agua
caliente, no tanto como instalaciones eléctricas, al menos en México. Amarilla, gas, cualquier tipo de gas, salvo ya una industria específica donde sí tiene su simbología muy clara, ¿no? Así como los cascos. Acuérdense que también hay una simbología de cascos, ¿no? Ahorita ya no recuerdo bien, pero hay amarillos, hay blancos, hay rojos, hay verdes, y tienen sus diferentes significados, ¿sí? Desde quién es el guía, ¿sí? O el jefe, creo que es el color verde. De casco también tiene su simbología, ¿eh? Ahí por ahí, en algún momento chequenlo. Digo, me salgo del tema, pero también para que sepan que tiene su propia simbología. El rojo es de emergencia, ¿no? De cuerpos de emergencia, como los bomberos, por ejemplo, ¿no? ¿Sale? Y eso es lo básico en la teoría de gas. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo muy claro, profe. Muy bien. Bueno, profe. hasta acá es lo teórico en cuanto a las instalaciones de gas, al tema de gas. No considero que hay que profundizar más en la cuestión teórica. Creo que ya tienen un panorama claro de cómo funciona el gas. Nos falta el proyecto, ese es otro tema. Y por eso aquí dice examen parcial 1. ¿Sale? Este examen va a ser sobre todo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Y se los voy a realizar dentro de 8 días, ¿de acuerdo? Entonces ya viene ahora sí que el parcial 1. Este parcial, les explico, son alrededor de 10, 12 preguntas, no recuerdo ahorita exactamente. No rebuscadas, muy lógicas, sobre lo que deben de tener claro, ¿no? Por ejemplo, cómo funciona o en qué estado está el gas LP, el gas natural, poder calorífico, distancias de las líneas de gas con eléctrico, qué hidrocarburo predomina en alguno de los tipos de gas. O sea, no preguntas muy técnicas de cuál es la línea o el límite máximo de inflamabilidad de un gas. Eso no se lo van a aprender. Pero sí lo lógico, ¿sí? Lo práctico, pues, para que me entiendan. Sobre eso viene el examen. Hay que echar una repasada. Yo creo que sin duda con una repasada que le den no van a tener ningún problema para contestarlo bien, ¿no? Es de opción múltiple. Entonces eso les ayuda todavía un poquito más por si tienen alguna duda por ahí, ¿sí? Dentro de 8 días les explico antes la mecánica de cómo lo vamos a realizar. Es una forma muy sencilla, pero digo, en su momento se los explico, ¿de acuerdo? Pero hasta ahí llega. Las preguntas que vengan van a venir hasta acá, ¿vale? ¿Dudas? Sí, profe. Bueno, eso por una parte. Ya de lo que veamos aquí en adelante, que ya es el proyecto, eso ya no viene nada de eso por ahí, ¿sí? Les voy a adelantar una parte del proyecto y los proyectos, porque son dos
dos ejemplos que ejecuto, lo hacemos la siguiente clase. Bueno, después del examen, ¿sí? Para que les quede ya reciente, ¿no? La próxima semana nada más es el examen. Ya. Para que no se me concentren en eso, ¿de acuerdo? Y salgan lo mejor posible. Bueno, ya pasando al tema del proyecto. Esta es la parte teórica, por decirlo de alguna forma. ¿Se acuerdan que les mencionaba que el proyecto se dividía en tres partes? Una que son básicamente los datos, la información del proyecto, que es esto. Dos, la planta, el sembrado de la instalación, el isométrico, el letrero, la ubicación, esto que ya conocen de cualquier proyecto, la simbología, etcétera. Y tres, la memoria de cálculo, que son los números, que ya medida de presión, ¿no? Ese es son las tres partes. Esto que están viendo es la parte teórica, la parte de los datos que debe de tener su proyecto de gas. Cabe mencionar que este proyecto de gas lo pueden hacer individual o en equipo, ¿sí? Después abundo más sobre este tema. En equipo de hasta 3, ¿no? Pero bueno, primero el chiste es que todos sepan realizarlo. Es sencillo, no es tan complejo. Y ojalá tomen un proyecto de gas de algún proyecto que hayan hecho hasta ahora para que realmente hagan el ejercicio. Porque luego ya me la sé, ya ni pierden el tiempo, buscan proyectos de gas y ahí les aparecen y ya lo bajan y es el mismo, ¿no? Como 3 o 4 veces me pasó la última vez. Pues no tiene ningún chiste, ¿no? La cuestión acá es que ustedes practiquen, esa es la idea, no que lo bajen de internet. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? El chiste es que lo sepan hacer. Y obviamente me doy cuenta porque pues hay 2 que 3 proyectos iguales. Entonces nada más le hacen ahí algún cambio, ¿no? Ojalá tengan un ejercicio que hayan hecho de algún proyecto de una casa habitación o de lo que sea y ese lo utilicen. Bueno, pero ese es un tema que lo vamos a ver la siguiente semana. Bueno, en 15 días. Bien, entonces aquí hablamos del diseño de instalaciones, es decir, el proyecto. Para este diseño, cálculo, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones de gas LP debe considerarse, primero, tipo de construcción y clase de instalación. ¿Se acuerdan que les di unas clasificaciones que decían clase, grupo, instalaciones domésticas con recipientes portátiles o estacionarios, etcétera? A eso se refiere, al tipo de construcción y clase de instalación, a la clase y el grupo. ¿A qué se refiere con tipo de construcción? A instalaciones domésticas, comerciales, industriales, ¿sí? Voy a hacer 2 ejemplos, o sea, no se apuren en eso, si no les queda claro ahorita. Los vamos a hacer para que sepan cómo se llena. El punto 2 y el punto 3, yo siempre les digo que lo pueden unir, porque habla de aparatos de consumo, es decir, una estufa, un calentador. ¿Sí? Su ubicación está en el plano, ¿no? En la planta. Ahí está su ubicación. Aquí nada más van a manejar qué aparatos de consumo van a utilizar. Normalmente sería una estufa. ¿Cuál estufa? Pues hay varias estufas. Por ejemplo, estufa 4 quemadores, horno y comal. Esa es una. Calentador de almacenamiento menor de 110 litros, que es el común, pero tienen de mayor de 110 litros, tienen de paso o de paso doble también. O sea, ahí es el que gusten. ¿Sale? Ahí están los aparatos de consumo. Luego el 3 dice consumo de aparato y su consumo total. Entonces, me parece que el 2 y el 3 lo pueden unir en uno solo, ¿no?
ponen aparatos de consumo, estufa 4 quemadores horno comal, consumo, por ejemplo, 0.480 metros cúbicos por hora, más calentador de almacenamiento, consumo creo que es por ahí de 0.239, si no me equivoco. ¿Y cuál es el consumo total? Pues la suma de los dos consumos, ¿no? Y ya abarcaron el punto 2 y 3, ¿sí? No es necesario poner los dos puntos, sería como repetir. Bueno, ya conociendo estos puntos, estos consumos, se define la capacidad en kilogramos en cuanto a recipientes portátiles, que ahí no va a haber problema, ahí nada más ponen 20, 30, 45 kilos. No necesitan la capacidad de vaporización de esos tanques. Tienen la suficiente para abastecer sin problema. Ahora, sin embargo, en la cuestión de los tanques estacionarios, sí, tendrán que irse a la tabla de tanques estacionarios, donde van a buscar la vaporización que sea igual o superior a al consumo que vimos en la clase anterior, en el ejemplo de vaporización, ¿sí? Si tienen un consumo de 1.8 metros cúbicos por hora, pues el tanque estacionario de 300 litros es más que suficiente porque tiene una vaporización de 2.17, si no me equivoco, metros cúbicos por hora. Entonces, perfectamente puede abastecer al mismo tiempo el consumo que tengan de los diferentes aparatos. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Repito, vamos a hacer ejemplos. O sea, no lo ven como que es el único punto que estoy platicando de esto y ya, ¿eh? No. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno con recipientes portátiles, otro con tanque estacionario, uno con tuberías de cobre, otra galvanizada, para que vean la diferencia que hay y lo notable que es la caída de presión entre una y la otra. En cuanto a material, la galvanizada que tiene menos caída de presión que la de cobre. Bueno, pero es un tema que veremos en su momento. Bueno, eso es por una parte. Y también las características del regulador. Hay una tabla por ahí también de reguladores, que se divide en reguladores de baja y alta presión. Ahí lo único que nos interesa es la capacidad que tenga el regulador, en metros cúbicos sobre hora, ¿sí? Si tenemos un regulador de alta presión y pues van a buscar un regulador de alta presión que supere el 1.8 y ahí no hay tanto problema porque creo que el más bajo, si no me equivoco, es de 7 o de 8 metros cúbicos por hora, entonces no va a presentar ningún problema. Y en el caso de que se utilicen recipientes portátiles, se pone un regulador de baja presión y ahí también hay varias opciones. Claro, es menor la capacidad que tiene, pero también por ahí hay varias opciones. Vienen ahí marcas, modelos, eso no nos interesa, nada más nos interesa la vaporización que se tiene en cuanto a consumo y en el caso de los reguladores a la capacidad que tiene, ¿sí? También no es nada problemático. Aquí hay una nota que habla de los edificios, ¿sí? Aquí acuérdense que estamos hablando de el factor de demanda. Si se acuerdan, del 60% y del 0% en casa habitación, o del 100%, mejor dicho, ¿sí? Que si es un edificio de departamentos que comparten tanque estacionario y ese es un proyecto, que no se les olvide que tienen que sacar el 60% y sobre eso vienen los cálculos. El 60% de consumo, ¿sí? Que vimos la clase anterior, ¿de acuerdo? Por eso viene nada más esa nota,
que no se les vaya a ir se les pase que en edificios que comparten tanque estacionario, el factor de demanda es el 60%, ¿no? Bueno, ahí aparece nada más como nota. ¿De acuerdo? Pero creo que, bueno, me parece que me salté una hoja, pero ahorita lo checo. El punto 5, ya teniendo ya toda la información anterior, se dispone a proponer el tipo de tipo y recorrido de la tubería. ¿A qué se refiere esto? Va de la mano con el punto 6, ¿sí? Obviamente ya tenemos que diseñar nuestra instalación, a eso se refiere con el recorrido, y el tipo. Y cuando hablamos del tipo estamos hablando del número 6. ¿Qué diámetro vamos a utilizar y qué tubería, qué material vamos a proponer? Y estoy hablando de propuesta todavía, ¿sí? De acuerdo a la caída de presión y su factor. Cuando hablo de factor, estoy hablando de una de las fórmulas que vamos a utilizar. No se apuren, esto se los voy a explicar, ¿sí? ¿Qué sucede? Podemos proponer, por ejemplo, un cierto diámetro, vamos a suponer de 3/4 de pulgada, de tubería rígida tipo L, y se nos cae la presión más allá del 5%. Entonces, no podemos proponer ese material, ni esa tubería, ni ese diámetro, o ambos, ¿no? O cualquiera de ellos o ambos. Entonces, esa propuesta es desechada porque se pasa de la caída de presión del 5%. Entonces, modificamos, manipulamos, ya sea el material o el diámetro. Si pongo de media pulgada o de 1 pulgada, la presión me va a caer, ¿sí? Entonces voy a lograr que sea menor del 5%. Entonces esa es la que se queda, ¿sí? Cuando ya el resultado nos dé hasta el 5%, que es el punto 7. El punto 7 se refiere a lo que en su momento les platiqué, que el reglamento permite hasta el 5% de caída de presión, ¿sí? Como valor máximo. Del valor original, que era el del 26 punto y tantos, lo máximo que puede llegar es a 27.94, ¿sí? Cuando estoy haciendo este punto es el más importante, ¿no? El 7, y es el 5%. No pasarse del 5%. Esa es la idea del proyecto de gas. Les decía, de eso estaba yo hablando, a ver, déjenme encontrarlo. Me salté la 18, la página 18, que yo decía. De esto estoy hablando, ahorita les pongo la página 18. De esto estoy hablando, ¿sí? Es 26.36 el valor original, pero hay una tolerancia del 5% y se logra que lo máximo sea el 27.94% y por lo tanto sea el 5%. ¿Sale? A eso me estoy haciendo referencia. Sí, aquí tengo la página 17 y luego me paso a la 19. No, pues bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes de irme a la 18? Aquí ya entro al proyecto, pero eso me gustaría ya en una sola clase para no partirla. Les explique en una sola clase el proyecto como tal, lo tengan fresco. ¿Sí? Bueno, pero esta es la parte teórica. Bueno, no, de una vez les comento esto. Antes de irme a la página 18, que me falta. Entonces, aquí habla del proyecto
de gas LP o natural, porque también hay tablas de gas natural, si se pudieron haber dado cuenta, que serían las que se utilizarían en tal caso, que así fuese. Bueno, vamos a utilizar dos fórmulas, ¿sí? Dos fórmulas. ¿Cuáles son esas dos fórmulas que vamos a utilizar? ¿Sí? De hecho, ese dato lo tenemos que poner al final en los datos, pero bueno. Una que se llama fórmula de Paul, ¿sí? Donde H es igual a C al cuadrado por L por F. ¿Qué es H? La caída de presión, ¿sí? Esta fórmula la tenemos que aplicar en cada uno de los tramos que hagamos. Para que me entiendan cuando digo tramos. Yo puedo tener mi tanque estacionario, mi calentador y mi estufa, vamos a suponer, ¿no? Entonces sale mi línea de servicio, alimento mi calentador y alimento mi estufa, pero acuérdense que aquí hay una línea flexible, ¿sale? Entonces yo pongo que a partir del regulador es mi punto A, mi punto B es este tramo, mi punto C es cuando cambia de tubería, mi punto D es cuando entra a la estufa, ¿sí? Del C al D. Yo tengo que poner qué tipo de material es, por ejemplo, cobre rígido tipo L, de 3 octavos, por poner un dato, ¿no? Esto se los voy a explicar ya en el plano como tal, ¿eh? Bueno, entonces, esta fórmula la debemos de aplicar en cada tramo, por ejemplo, en el tramo AB, ¿sí? Tengo que aplicar qué consumo hay en el tramo AB, consumo total del tramo en la tubería para calcular en metros cúbicos. Por ejemplo, si yo estoy en el punto A al punto B, ¿qué consumo tengo? Pues tengo el consumo del calentador que haya yo decidido que voy a poner, que en las tablas aparecen los consumos, y de la estufa, porque si yo hago un corte acá, dejo de suministrarle gas al calentador y a la estufa, por ponerles un ejemplo, ¿no? Bueno, luego habla de L es la longitud del tramo en metros. ¿Cuánto mide del punto A al B? ¿Qué longitud tiene? Sumando cotas horizontales, verticales, diagonales, todo, ¿sí? ¿Cuántos metros tengo entre un punto y el otro? A eso se refiere, ¿sale? Factor de la tubería. Este es otro. Estoy hablando de la fórmula de Paul, ¿eh? Que es una de las que vamos a ver. Aquí estos factores, de acuerdo al material y al diámetro, en la tabla 12 del paquete de copias que tienen, ahí aparecen los factores para el tipo de material y para el diámetro, ¿sí? Normalmente está cobre rígido tipo L, cobre flexible y galvanizada. Y de acuerdo al diámetro tiene un factor. Bueno, de ahí lo vamos a tomar, ¿sí? Ahí no se me pierde. Por eso hablamos de factor en los datos, pero es sobre la fórmula de Paul. Y así de simple. Entonces vamos a definir los tramos con su caída de presión en porcentaje. En este ejemplo que les puse, CD, y tiene, por ejemplo, aquí 2.5, aquí 0.5, voy 3 y aquí 1, ¿no? Entonces, finalmente tiene 4% de caída de presión, lo cual es válido, según el diámetro y el material que haya yo hecho. Si por ahí tengo 5.5% de caída de presión, es incorrecto. Entonces, tendría yo que modificar material o diámetro, ¿de acuerdo? Pero eso lo voy a explicar ampliamente ya la siguiente clase, ¿de acuerdo? Nada más es para que se vayan empapando del tema. Esa es una fórmula. La otra es por fórmula por metro lineal. Aquí es al revés, ¿no? H por L
significa la caída de presión, que al final de cuentas es lo que andamos buscando, el porcentaje de caída de presión, ¿sí? Donde H es la caída de presión por metro lineal. Esta es una tabla donde aparecen los consumos. Este es un punto importante. Para calcular, para saber qué caída de presión vamos a tomar en la tabla 17, debemos de saber el consumo que tiene ese tramo, ¿sí? En el ejemplo que ponía, si no me equivoco, es 0.719 la suma de los dos aparatos. Bueno, obviamente es el mismo consumo en las dos fórmulas. En esta, con ese consumo me voy a la tabla 17, lo busco y me va a dar un cierto factor, ¿no? Que puede ser, no sé, varía. Es un decir nada más. Ese es el factor, pero para poderlo definir necesito el consumo, ¿sí? Y L es la longitud del tramo, que tampoco cambia de acuerdo a la calle yo puesto que hay entre este punto y este punto, ¿sí? Y esta es la guía. Dice, paso 1, definir el consumo, lo que estaba yo diciendo. 2, ir a la tabla 17, verificar el consumo que está en la primera columna, sin ser importante los aparatos de consumo. Ojo, en esa tabla 17 vienen una combinación de aparatos y sus consumos. No siempre vienen todos, o sea, les puede variar. Aquí lo importante es buscar el consumo que tenemos, que nos dio, ¿sí? Si el consumo no llega a estar en metros cúbicos sobre hora, como lo tenemos, se toma el inmediato superior al que aparezca en la tabla, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y a partir de ahí se multiplica entonces, como viene acá, H por L, y nos va a dar la caída de presión de ese tramo, que si son tramos de cobre y pequeños, pues más o menos les va a dar el mismo resultado. A lo mejor acá les da 2.48, cuando en la fórmula de Paul les dio 2.50, ¿sí? Y de esa forma vamos a calcular la caída de presión con esta fórmula. Esas son las dos fórmulas válidas que se pueden aplicar. Con una es suficiente, pero nosotros vamos a hacer dos, las dos en el ejercicio, ¿sí? Normalmente es el mismo resultado, similar, no es igual, similar, repito, cuando la tubería es de cobre y son tramos pequeños, no son tramos muy largos. Cuando son tramos largos o se utiliza galvanizada, se bota. Ya comienza a haber una diferencia de cerca de 2 puntos entre una y la otra. Hay una que es más estable, que me parece que es la de Paul. Ahorita ya no me acuerdo, pero ya cuando estamos haciendo la operación me acordaré. Pero la otra, por ejemplo, una les va a dar 1.8 y la otra les va a dar 2.7, ¿no? Están dentro del rango, por supuesto, ¿sí? Pero la intención es que vean la diferencia que hay